Historia de la trigonometría. Hola, vamos a conocer algo de la historia de la trigonometría. Para entender de dónde proviene tenemos que devolvernos a las matemáticas de la antigüedad y ver su evolución en las diferentes culturas en las que se desarrolló. Hace más de 3000 años, los babilonios ya empleaban los ángulos de un triángulo y las razones trigonométricas para realizar medidas en agricultura y construcción. Los egipcios las usaron para la construcción de las pirámides. Estos pueblos también usaron la trigonometría para el estudio de la astronomía y el cálculo de la posición de los cuerpos celestes. Además, predijeron de manera muy acertada sus órbitas. La trigonometría fue de gran utilidad para la construcción de los calendarios, el cálculo del tiempo y por supuesto mejoró la navegación al facilitar la exactitud de las rutas. Fueron los egipcios quienes establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos, criterio que se ha mantenido hasta hoy en día. Los conocimientos de los pueblos anteriores pasaron a Grecia, donde destacaron varios pensadores. El filósofo y matemático Pitágoras hizo un gran aporte al establecer el teorema que lleva su nombre, el cual relaciona los lados de un triángulo rectángulo. Siglos después, el matemático y astrónomo Hiparco de Nicea, en el siglo II a.C., se convirtió en uno de los principales desarrolladores de la trigonometría. Hiparco construyó las tablas de cuerdas para la resolución de triángulos planos, que fueron las precursoras de las tablas de las funciones trigonométricas de la actualidad. En ellas iba relacionando las medidas angulares con las lineales. Esta tabla es similar a la moderna tabla del seno. 3 siglos más tarde, el filósofo y astrónomo alejandrino Ptolomeo desarrolló en Egipto la trigonometría necesaria para hacer sus cálculos astronómicos, usando el sistema numérico sexagesimal base 60 de los babilonios. Ptolomeo incorporó también en su gran libro de astronomía, el Almagesto, una tabla de cuerdas, que se usó para calcular los elementos desconocidos de un triángulo a partir de los conocidos. Además de eso, Ptolomeo enunció el llamado teorema de Menelao, utilizado para resolver triángulos esféricos, y aplicó sus teorías trigonométricas en la construcción de astrolabios y relojes de sol. La trigonometría de Ptolomeo se empleó durante muchos siglos como introducción básica para los astrónomos. Al mismo tiempo que los griegos, los astrónomos de la India desarrollaron también un sistema trigonométrico, pero basado en la función seno en vez de cuerdas. Aunque, al contrario que el seno utilizado en la actualidad, esta función no era una proporción, sino la longitud del lado opuesto a un ángulo en un triángulo rectángulo de hipotenusa dada. Los matemáticos indios utilizaron diferentes valores para esa función seno en sus tablas. A finales del siglo VIII, los astrónomos árabes continuaron con los estudios de trigonometría heredados por los pueblos de Grecia y de la India, pero prefirieron trabajar con la función seno. De esta forma, a finales del siglo X ya habían completado tanto la función seno como las otras cinco funciones trigonométricas: coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. También descubrieron y demostraron teoremas fundamentales de la trigonometría, tanto para triángulos planos como esféricos, donde incorporaron el triángulo polar. Estos matemáticos árabes fueron quienes sugirieron el uso del valor radio igual a 1 en vez de radio igual a 60, lo que dio lugar a los valores modernos de las funciones trigonométricas. Todos estos descubrimientos los fueron aplicando a la astronomía, logrando medir el tiempo astronómico, e incluso los utilizaron para encontrar la dirección de la Meca, tan fundamental a la hora de realizar las 5 oraciones diarias requeridas por la ley islámica, orientados en esa dirección. Los científicos árabes también compilaron tablas de gran exactitud. Además, el primer estudio de la trigonometría plana y esférica como ciencias matemáticas independientes lo realizó el gran astrónomo Nasir al-Din al-Tusi en su obra Libro de la figura transversal. La trigonometría se introdujo en Occidente sobre el siglo VII a través de traducciones de libros de astronomía arábigos. En Europa fue el matemático y astrónomo alemán Johann Müller, más conocido como Regiomontano, quien realizó el primer trabajo importante en esta materia, llamado de triángulos. Durante el siguiente siglo, otro astrónomo alemán, Georg Joachim, conocido como Rético, introdujo el concepto moderno de funciones trigonométricas,
como proporciones en vez de como longitudes de ciertas líneas. Ya en el siglo XVI, el matemático francés François Vitet incorporó en su libro Canon Mathematicas el triángulo polar en la trigonometría esférica y encontró fórmulas para expresar las funciones de ángulos múltiples en función de potencias de las funciones de los ángulos simples. Desde entonces, la trigonometría como estudio de las líneas circulares y el álgebra de los polinomios se prestan mucho apoyo. A principios del siglo XVII se introdujo un gran avance en los cálculos trigonométricos, gracias al matemático escocés John Napier, que fue el inventor de los logaritmos. Medio siglo después, al mismo tiempo, Isaac Newton y Gottfried Leibniz descubrieron el cálculo diferencial e integral, logrando así representar muchas funciones matemáticas mediante el uso de series infinitas de potencias de la variable x. Con el descubrimiento del cálculo, las funciones trigonométricas fueron incorporadas al análisis, donde todavía hoy desempeñan un importante papel, tanto en las matemáticas puras como en las aplicadas. Por último, en el siglo XVIII, el matemático suizo Leonhard Euler fue quien verdaderamente fundó la trigonometría moderna, definiendo las funciones trigonométricas mediante expresiones con exponenciales de números complejos. Esto convirtió a la trigonometría en solo una de las muchas aplicaciones de los números complejos. De hecho, Euler demostró que las propiedades básicas de la trigonometría eran simplemente producto de la aritmética de los números complejos. La trigonometría se usa en arquitectura para la construcción de objetos tan comunes como rampas o grandes construcciones como edificios y rascacielos. En astronomía es bastante útil para conocer la distancia entre las estrellas. También se usa en aparatos actuales como los GPS y en informática para establecer la gama de colores de tu pantalla de PC. Como te puedes dar cuenta, algo que ves tan aburrido te facilita muchos aspectos de la vida.